¿Tienes un actor o un artista o un personaje destacado como referente que digas tú, pues sigo esta línea, me gusta este personaje, o este actor o este director? Como actores mexicanos, hay dos actores que desafortunadamente no son famosos ni nada, pero son actores que yo admiro. Uno de ellos ya murió, que es Miguel Couturier, ¿no? Era un actor extraordinario que yo de verdad lo llegué a ver sentarse, abrir el guión y en menos de 2 cuartillas ya tenía el personaje. Era un actor extraordinario, de verdad extraordinario, mexicano. Hay otro actor que yo lo he visto en teatro nada más, Arturo Ríos, que está en La Casa de las Flores, creo que es el esposo de Verónica Castro. Ese actor en teatro yo lo vi hacer cosas extraordinarias, de verdad extraordinarias. Es un actor al cual yo admiro. No he tenido la oportunidad de trabajar con él. Ojalá algún día tengamos oportunidades de compartir escena. Y digo escena porque lo he visto en cosas de cine y en cosas de tele, pero creo que no explota tanto como lo vi hacerlo en teatro. De los actores extranjeros, me gusta mucho el trabajo de Jeremy Irons. Jeremy Irons me parece que es un actor muy puntual, que no requiere esta parafernalia hollywoodense de la cual echa mano De Niro, o sea, un exceso de caracterización, y me parece que logra, sin mucho aspaviento, encarnar personajes de una u otra película sin necesidad de transformarse físicamente. No sé si me explico. Es decir, su trabajo de encarnación es tan interno y tan sutil que sí le creo que son diferentes personajes y lo he visto hacer cosas completamente disímbolas, completamente distintas, y el tipo siempre es de una puntualidad y una sutileza y una belleza en términos actorales. Él sería uno de ellos. De directores me gusta mucho Guy Ritchie, me gusta mucho su propuesta de edición, me gusta mucho esta propuesta estética que tiene, que siempre es como atemporal, sin dejar de ser moderna. Creo que llevó demasiado al límite en el Rey Arturo. Sin embargo, lo que me encanta de él es el montaje, el trabajo de elipsis que hace. Creo que Ceros y Diamantes, Rock and Rolla, son 2 películas donde el trabajo de la elipsis y el trabajo del diseño de personajes es maravilloso, y aparte su montaje no tiene problema. Eso de los nuevos, pero yo sigo amando y admirando a mi maestro y mentor, Kieslowski, que ese es el que a mí me dijo, muchacho, jala para allá, ¿no? Y he seguido sus pasos, y de hecho mi primera serie que diseñé se llama Decena Trágica, y está inspirada en el Decálogo de Kieslowski, que es un proyecto que él hizo, una serie de 10 capítulos para la televisión polaca. Y eso a mí me ha marcado el trabajo que él tiene de la cotidianidad, cómo a la cotidianidad le ha sacado tal provecho para hacerla tan extraordinaria en un medio tan gris, con unos personajes aparentemente chatos, y de pronto, wow, te transporta a otro universo en una cotidianidad aparente, ¿no? Entonces, Kieslowski es para mí mi mentor, y bueno, independientemente de los rusos, pero Kieslowski es Kieslowski para mí. Como actor, como director, como guionista, pues yo sé que con los años de experiencia has caído en un proceso muy tuyo, pero ¿tienes algo que hayas llevado de tu profesión, una referencia, una frase, una filosofía que hayas tomado de tu profesión y que la apliques en tu vida diaria y te haya dado resultado? Claro. Yo no sería, yo sería otra persona si no hubiera estudiado teatro. O sea, si yo no estudio en el CUT, y si no estudio con esos maestros que me enseñaron,
yo probablemente sería un cero a la izquierda, es decir, sería quizá una persona extremadamente gris, ¿no? Eh, a mí el teatro cambió mi vida, ¿no? Es decir, a partir de mi experiencia en la escena, de mi conocimiento de los procesos de pensamiento y emotivos, bla, 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 esos fueron tocando, tocando, tocando y empujando mi vida y diciéndome, hey, fuera de la zona de confort, cabrón, a las últimas consecuencias, como te decían tus maestros, ¿no? Y siempre he buscado, sin quererlo, o sea, tampoco es un asunto consciente. Hoy en retrospectiva lo veo y digo, claro, ese impulso que me dieron en la escuela de nada de confort, las últimas consecuencias, ha ido marcando mi vida. Después, el último de las poéticas que vimos en la escuela fue Bertolt Brecht. Y Bertolt Brecht le dio sentido también a mi vida porque de pronto, pues hacer teatro como para qué, hacer arte como para qué, ¿no? Y entiendo estos cuestionamientos recientes de que, pues, ¿para qué tanto apoyo al arte y todo si no sirve para nada? Es un grave error. El arte sirve para algo. Pero a mí Bertolt Brecht me dio el sentido social, ¿no? Bertolt Brecht es el que crea el concepto del obrero del arte, es decir, nosotros tenemos que estar, somos tan importantes y estamos al mismo nivel del obrero que produce y genera la riqueza. Nosotros tenemos que ser obreros del arte, es decir, trabajar cotidianamente para que esto sea un producto. No lo dice de esa manera, pero al final del día él está diciendo, nosotros tenemos que incidir y para incidir tenemos que ser parte de la sociedad, no ser una élite. Entonces, todo eso a mí me llena y he hecho mucho teatro y muchas cosas de carácter social, pero lo que he hecho es trasladar estos elementos artísticos y estos elementos de poética a un entorno real y a un entorno marginal, como son los proyectos que he desarrollado en algunas colonias marginales por pobreza o por violencia en la Ciudad de México, proyectos que he desarrollado en los polígonos, que le llaman los polígonos en el municipio de La Paz, en los basureros, he estado en las cárceles, en fin, es esa parte que no sale en las noticias, ni sale en internet, ni nada, porque pues no es bonita, no es nice, y además tampoco a nadie le interesa promover que un actor pueda tener una capacidad de adaptar esos conceptos y hacerlos y llevárselos a otra gente para que puedan cambiar sus vidas. Y yo sí les digo a todo mundo con los que trabajo, a todo mundo que les doy clases, a todo mundo a quien les digo, o sea, de verdad, el arte es el único elemento que existe en la vida que puede cambiar tu forma de pensamiento así, así. Una imagen, una foto, una pintura, un texto, ¿no? Bien actuado, obviamente, de verdad te parte la cabeza y te puede cuestionar y te puede llevar a otros universos y le quita lo chato y lo gris a la vida. Entonces, por eso es que el arte no lo dejan crecer, porque pues, el arte es revolucionario, pues. Por otro lado, no, ya son 27 años de carrera haciendo arte. En el 2018 recibiste la medalla Virginia Fábregas al mérito artístico de parte de la Asociación Nacional de Actores por tus primeros 25 años. Y aquí te voy a preguntar, ¿qué sentiste y qué pensaste al ser reconocido y al tener conciencia de tu primer cuarto de siglo de trabajo constante y de progreso en el medio artístico? En realidad, esa medalla bueno, son 25, en realidad el año que entra cumplo 30, pues yo egresé en 91 y como tal, como actor profesional. Esa medalla es por 25 años de que fue mi primer proyecto, que la ANDA tiene conocimiento de que yo coticé al sindicato. Claro, la medalla sí es por reconocimiento a 25 años de trayectoria, ¿no? No Pero quiere decir que tengas 25, ¿no? ¿no? Pero tenía un poco más, ¿no? Pero me tomó, ¿cómo decirlo? No por sorpresa, pero sí me tomó como por asalto, porque al final del día yo no había sacado la cuenta, ¿me entiendes? O sea, de pronto fue, por cierto, tienen que hacer su cambio de calidad y tienen que hacer esto y esto porque usted ya es honorario, ¿no? Dejas de ser activo y pasas a la siguiente calidad, que es la última, que es honorario dentro del sindicato. Y yo hice mi cambio,
de activo a honorario y de pronto, en consecuencia, pues para hacer ese cambio mínimo tienes que tener 25 años. Y justo yo lo estaba cumpliendo ese año de haber cotizado por primera vez al sindicato. Y fue así como, caray, ya pasaron 25 años. O sea, vamos, siempre he tenido esa peculiaridad, nunca he vivido en el pasado. Me costó mucho trabajo desembarazarme de él, porque pues el pasado se vuelve un lastre, ¿no? El pasado es para estudiarlo, para no repetirlo en el futuro o en el presente. Es para estudiarlo, pero no para cargarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también otra de las grandes influencias que yo he tenido en mi vida ha sido el budismo. Y el budismo tiene mucho que ver con el teatro, porque al final actuar es el aquí y el ahora. Y el budismo lo que propone es el presente, es este momento, no el apego al pasado, no piensa en el futuro, vive el presente, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, ambas filosofías, y digo porque el teatro es una filosofía también, comulgan perfectamente en mí y más toda la programación neurolingüística judio-cristiana que cargamos. Entonces, de pronto se hace un tutti frutti interesante. Y tengo un amigo que es cristiano, no sé si es adventista o del séptimo día o no sé de qué corriente sea, pero él se burla mucho de mí porque dice, no, tú eres ateo y leo algunos textos tuyos y eres sumamente cristiano. Y yo, sí, le digo, justamente la esposa de José Revueltas se burlaba de él, porque Revueltas decía que era comunista, era ateo y todo, pero era el más cristiano en el sentido de, pues, que se quitaba la camisa por los pobres, siempre buscando las causas justas, yendo en contra del sistema. Entonces, al final del día, su mujer se burlaba y eso nos lo compartió cuando le hicimos un homenaje, que decía, su hija nos compartía eso, que su mamá se burlaba siempre de él, que él muy ateo, muy comunista, muy todo, pero al final José Revueltas y Cristo era prácticamente la misma filosofía y la misma forma de proceder, ¿no? Entonces les platicaba a este amigo esta anécdota y le digo, pues es que, ¿qué quieres? Yo nací en una cultura que es judío-cristiana desde hace casi 500 años y es una programación neurolingüística. La he combatido en términos no de desarraigarla, sino en términos de buscar el conocimiento y buscar otras deidades y otras visiones del mundo. Y en ese sentido, creo que no hay mejor manera de cultivarse o de ver el mundo que asumir que hay otras culturas y hay otras formas de ver y que la mía no necesariamente es la mejor, porque eso vuelve fanatismo y eso es lo que genera guerras. Por otro lado, checando tu trayectoria, pues has realizado muchos personajes líderes, gente muy fuerte como Colosio, Pancho Villa, en Roma, inclusive ahorita lo hablábamos del político que da el discurso. ¿Por qué crees que tienes tú que te escogen para estos personajes? Pues han sido etapas, ¿no? Hubo una etapa en mi vida donde eran puros judiciales para los que me hablaban, ¿no? Hasta que un día dije, basta. Y dije, basta porque pues es que nomás hacía judiciales y yo decía, pues yo soy un actor, yo puedo hacer más cosas, ¿no? Me costó mucho trabajo, pero lo logré, que me buscaran otras cosas. Yo creo que no sé, quizás sea mi personalidad o sea, bueno, obviamente con Colosio vinieron más políticos a mí, ¿no? Después de hacer Colosio, me llamaron para otros senadores. En la hermandad hago un senador, alguna vez fui a Chihuahua y me hicieron una entrevista y le digo, bueno, es que yo nomás a Chihuahua vengo a gobernar. O vengo como Villa, que fue gobernador, o vengo como Patricio Martínez, porque en una película que se llama Backyard, sobre los feminicidios en Ciudad Juárez, yo interpreté, nunca se dice, es el gobernador, pero era el gobernador en turno, que era Patricio Martínez. Y pues me llamaron, pues, porque pues soy norteño, alto, blanco, etcétera, etcétera. Y pues era el que más cercano estaba. Y quien me escogió era el director, que fue Carlos Carrera, que Carlos Carrera es de Chihuahua. Entonces, yo creo que por algo me escogió. Dijo, se le parece, ¿no? Y como nunca se iba a mencionar que era Patricio, pues yo creo que él dijo, quiero algo que se asemeje.
No sé, yo creo que a lo mejor pues también tiene mucho que ver mis opiniones, tiene que ver que en algunas entrevistas queda de manifiesto que la política no me es ajena en términos de que también la estudio, porque pues al final del día, como decía, no sé si fue Aristóteles o uno de los filósofos griegos que decía que solo los idiotas no hablan de política. Y él lo decía con sobrada razón porque la política son los asuntos de la polis, los asuntos de la ciudad. Entonces, aunque uno diga que es apolítico, pero yo no soy fifí, ya estás hablando de política. O tú eres chairo, ya es política, porque ya estás hablando de los asuntos de la polis. Entonces, yo creo que a lo mejor eso es lo que ha coadyuvado o lo que ha ayudado, o desconozco la verdad cuál ha sido eso. Yo a Pancho Villa sí lo busqué durante mucho tiempo, hasta que tuve la oportunidad de interpretarlo en el vuelo en el Encanto del Águila, que fue esta serie para Noticieros Televisa, y de ahí pues vinieron más generales Villa. Lo he hecho 10 veces, lo he interpretado. En el caso de Roma, esa sí me la gané, fui al casting, sí me invitaron a hacer un casting, pero yo en la improvisación, ellos me pidieron que interpretara un político de los 70s. Y yo le decía, sí, maestro, pero ¿a quién quieres? ¿A Díaz Ordaz, Echeverría, a Gutiérrez Barrios? O sea, en ese entonces los políticos tenían clase, pues, o sea, los diferenciabas, ¿no? En el caso me dijeron, no, improvisa algo. Y yo cerré con la frase de arriba y adelante. De ahí es donde dices tú, qué bueno que estudio y leo historia cotidianamente, porque cuando dicen los 70s, pues en mí dije, ¿qué es de 70s? Pues la frase de Echeverría, que era para arriba, ¿no? Y esa fue, oh sorpresa, pues que la película se desarrolla en el sexenio de Echeverría y eso fue lo que me permitió el pase. Luego me manda información y aunque no se dice en la película, pues era la campaña que estaba haciendo Han González para la gobernatura del Estado de México. Entonces, pues todos los elementos cuando me mandan la información, yo la proceso, le propongo a Cuarón un texto, él me dice, va, lo pimponeamos. Y al final, pues fueron elementos que él me dio, más los elementos históricos que yo conozco, más este tamiz de que pues he estado desarrollando contenido y escribo, y pues ahí está el texto, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? O sea, en algunas cosas son por cuestiones fisiológicas, en otras cuestiones son por cuestiones de postura, pero al final del día, haya sido como haya sido, Además, al final del día mi compromiso es hacerlo lo mejor posible, ¿no? muy bien. Hablando de la polis, hablando de los humanos, de la comunidad, sabemos que el artista para la sociedad es un portavoz de conciencia para despertar, para inspirar y para motivar. Actualmente yo sé que tú cumples esa responsabilidad. ¿Cómo la cumples, Enoch? De ser un portavoz, pues, de conciencia, de despertar, inspirar, motivar. Pues no me considero como un portavoz, porque bueno, eso suena muy grande y me queda muy grande ese saco. Lo que sí puedo decirte es que desde mi experiencia personal, pues sí he incidido en unas gentes, ¿no? Yo en el 95 me fui a hacer un proyecto con los pescadores en Bahía Tortugas, a hacer teatro con ellos. Al final me quitaron la beca porque creían que yo era parte de una célula en el noreste del ejército zapatista. Me quitaron la beca y me dejaron morir solo allá. Qué raro. Fue la única vez que pedí algo y al Fonca y fue la segunda generación, creo, de jóvenes creadores, o la tercera, una cosa así. Pero pasan los años y un día me escribe, me mandan una carta, uno de mis actores, me dice que escribió un poema dedicado a mi paso por Bahía Tortugas y que lo leyó en una de estas fiestas locales y que bueno, el aplauso fue unísono y duró duró mucho tiempo, que se prolongó. Eso me lo comparte en la carta, me manda el poema. Y eso fue a raíz de que, pues es un tipo que era muy dado a contar historias y todo, pero pues era de ahí. Entonces, conmigo pues, le empecé a dar estructura, a enseñarle formas, le di poesía, le enseñé a leer a otras cosas.
y nada más, yo fui una guía en ese momento y él siguió escribiendo y haciendo sus cosas y me mandó ese poema. Años después me llega, gracias al Facebook, una invitación, me pidieron, le digo que sí, y ya me llega un agradecimiento enorme de un chavo a los cuales yo le enseñé a andar zancos a su hermano, él le daba vergüenza, él no quiso sumarse al grupo, siempre estuvo a la expectativa, su hermano sí, pero él, a raíz de esa experiencia de haberme conocido, decidió estudiar artes y se graduó de la escuela, es músico y se graduó de la Universidad de Sonora, es licenciado en artes musicales, no sé cómo se llama la carrera, pero egresó y me hablaba para decirme que si no me hubiera conocido, él seguramente se estaría pisteando en Bahía Tortugas y pues lo máximo en la vida sería tener su lancha y sacar langosta, ¿no? O sea, no digo que esté mal eso, pues, pero digamos que hay otras cosas. Ese es un ejemplo. Aquí en la Ciudad de México, pues salvamos vidas en el sentido de que hablamos de que la violencia no es natural y canalizamos a varias mujeres a los centros de atención directo, ¿no? Canalizamos a varias mujeres un albergue para mujeres que viven violencia familiar. Está aquí en la Ciudad de México. Hice un documental sobre eso. Aprendí a conocer el círculo de la violencia y todos los elementos multifactoriales que inciden en la violencia. Produje el primer documental sobre los femicidios en Ciudad Juárez, produje la obra de teatro y la dirigí. Nos fuimos a la ONU, estuvimos allá con más de 6.500 firmas, y dimos funciones en sindicatos, en universidades, en centros culturales, en fin. Y todo el tiempo era el discurso de que la violencia no es natural, ¿no? Con el Barrio Cinema, pues también incidimos logramos que se hiciera un programa exclusivo de registro civil extemporáneo, porque encontramos en muchas de las colonias que íbamos que no podían acceder a la pensión universal que daba la ciudad porque no tenían una IFE. Y es porque eran señores que salieron a los 20 años de un pueblo en Guerrero, en Oaxaca, y pues ya no existía registro civil en sus pueblos, y logramos levantar esa necesidad, planteársela directamente, en ese momento era Martí Batres, mi interlocutor, que está en el gobierno de la ciudad, y a partir de la Secretaría de Desarrollo se implementó un programa en el cual se emitieron actas de nacimiento para que esas personas puedan tener el IFE y puedan tener la pensión universal, y pues a esas gentes les salvábamos la vida simplemente porque a un loco como a mí se me ocurrió ir y llevar cortometrajes a las colonias. Muchas felicidades por ese trabajo social también. Ya que estamos por ese tiempo, ¿no? Del inicio de tu carrera, a la distancia, yo sé que comenzaste por ahí de los 90. ¿Cómo puedes resumir ese inicio? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Fue con suerte? ¿Hiciste un trabajo diferente para pagar tu vida mientras te empleabas de actor o en la universidad? ¿Cómo ves a la distancia ya ese inicio? Bueno, Para mí fue un principio deslumbrante. Es decir, era tan deslumbrante lo que veía en mis ojos que lo que menos me acordaba es del hambre que tenía, ¿no? Yo llegué a la Ciudad de México en el 88, fue un año convulso, acababa de suceder la caída del sistema, acababa de suceder el enorme fraude de Carlos Salinas de Gortari al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que iba por una coalición, iban todos con él. Era imposible que ganara Salinas si no había tranza. Yo llego a la ciudad pasadas las elecciones. Yo venía de la Sierra de Sinaloa, entonces pues, imagínate lo radical de la Sierra Madre de Sinaloa a la ciudad más grande del mundo. Yo me acuerdo que las primeras llamadas que hacía con mi mamá le decía que la universidad era más grande que Ciudad Universitaria era mucho más grande que La Toba. Y no me creía. Yo le decía, mamá, es que en unas partes de la ciudad llueve y en otras no. Me dice, ¿estás loco? ¿Cómo va a hacer eso? Hasta que vino a la ciudad y se dio cuenta de lo enorme que es la ciudad. Y que efectivamente llueve en una parte de la ciudad y en otras no. Entonces yo llego a la UNAM a hacer mis exámenes, y habían mítines constantes. Estaba Cuauhtémoc Cárdenas, estaba Óscar Chávez cantando. Había unos mítines extraordinarios en la explanada de Rectoría.
Y te lo digo, yo estaba tan deslumbrado de ver, uno, tanta gente, nunca había visto tanta gente en mi vida. Dos, este asunto de la ciudad, que la ciudad es extraordinaria esta ciudad. Ahora es más bella que cuando yo llegué. El uso del lenguaje, o sea, darte cuenta que tú hablas diferente y que aunque hablamos español, tú hablas otro español, muy distinto al que se habla aquí. Mis compañeros, que todos eran unas lumbreras, el que menos había hecho, había 8 obras de teatro, otro escribía, o sea, yo era un verdadero, pues sí, literalmente bajaba de la sierra. Entonces, todo era contracorriente, todo, porque pues yo no entendía ni quién era Zeus, ni por qué Zeus se convirtió en un cisne y con una lluvia dorada. No entendía quién era Hércules, nada. No sabía quién era Gerard Depardieu, no sabía quién era Robert De Niro. Mis últimos referentes eran Mario Almada y El Santo, y párale de contar, creo que Valentín Trujillo era como lo más de vanguardia que había visto. Entonces, para mí era todo a contracorriente, y en ese sentido creo que la experiencia de venir de la sierra y haber sobrevivido, porque no está fácil donde yo estuve, creo que eso me templó el espíritu y me permitió sobrevivir. Obviamente me quedé sin lana, sobreviví gracias a la Casa del Estudiante, que está en México, la Casa del Estudiante subcaliforniano, que eso me permitía al menos no pagar renta y tener dónde dormir. Pero sí tuve un severo problema de inanición. Me aventé 3 días de ayuno absoluto, y no por gusto, sino porque no tenía ni dinero ni qué comer. Pero siempre hay alguien que te tiende la mano. Y yo venía muy prejuiciado de Baja California Sur, que me decían que los chilangos eran lo peor que había existido en el universo. Pero yo te puedo decir a pie juntillas que esta ciudad me ha mostrado los mejores chilangos que hay, porque en los momentos de mayor crisis siempre hubo alguien que me tendió la mano, y gracias a ellos sobrevivo. De hecho, hace 2 años tuve los recursos suficientes para hacerme una fiesta de mis 50 años. Traje a mi familia y invité a cantidad de gente que se sorprendieron cuando les hablé y le dije, te invito a mis 50 años. Y así como, ya chingado, hace 25 que no te veo, ¿no? ¿No? Pero era gente que incidió en mi vida para bien o para mal, ¿no? O sea, hay gente que en su momento fue culera conmigo, pero gracias a esa culerez, perdón por el francés, me estimuló para avanzar, ¿no? Y lo invité así de, ¿y por qué estás aquí si yo te traté mal? Porque gracias a tu amargura o a lo que tú tenías, a mí me impulsó, y quiero decirte que gracias. Entonces, hubo gente que sacó mucho de onda porque estaba ahí como, yo fui un culero con ¿qué hago aquí? Y aparte viene este tipo de malas gracias, ¿no? Y recuerdo que había 2 compañeros, Juan Carlos Beyer y Yolosóchitl Flores, que estuvieron conmigo en la escuela, que esa fue mi segunda crisis cuando estaba en 3er año, que solo comía pastillas de hígado de res, que me había regalado Yolosóchitl un frasco de este tamaño, y era mi comida. Me echaba esas pastillas, no tenía para comer, porque íbamos de 7 de la mañana a 4 de la tarde las clases, y luego de 5 de la tarde a 12 de la noche eran 2 montajes, yo estaba en los 2 montajes, entonces nomás podía trabajar sábado y domingo en una taquería, y entonces eran los días que comía, ¿no? Y en la semana, pues lo que me alcanzaba, para el martes ya me quedaba sin lana, entonces, y tuve un ataque de inanición otra vez, me quedé sin nada de energía, de repente me vino un bajón, me dio mucho frío, me estaba muriendo de frío, y Yolosóchitl me llevó a su casa, y fue Juan Carlos Beyer, que tenía un bocho, me subieron a su bocho y me llevaron a casa de Yolosóchitl, y allá Yolo le explicó a su mamá, y ella me dio de comer y me dio una lana para el día siguiente para el taxi. Y a partir de ese día, yo lo que estudiaba conmigo, pues traía su lunch, y aparte su mamá mandaba una ración adicional para mí, ¿no? Entonces, se los presenté a mi mamá. Dije, mamá, quiero presentarle a estas 2 personas. Gracias a ellos estoy aquí. Porque yo pude tirar la toalla y me pude haber muerto de hambre o decir a la chingada. Y gracias a que esas 2 personas me echaron la mano y no me morí de hambre, pues estoy celebrando mis 50 años, ¿no? Entonces, ellos se ganaron ese lugar.
pues qué extraordinario, ¿no? Poder ver a la distancia el agradecimiento y el crecimiento personal que tuviste, ¿no? Para perdonar, ¿no? Para ver que esos acicates que tuviste, pues te llevaron al siguiente nivel. Enoch, hablando de tus trabajos, ¿cuándo sentiste tú, en qué trabajos, en qué personajes, cuando pasaste de una etapa a otra, subiste de nivel y ya te la creíste y dijiste, ¿sabes qué? Todo lo que he pasado ha valido la pena, creo que ya comienzo a pisar sobre firme y voy hacia adelante. Pues no he llegado a ese momento. Y digo que no he llegado a ese momento porque, con todo lo que no, pero sí entiendo el sentido de la pregunta, pues, pero justamente lo que me ha permitido estar vivo es no comprarme eso. Porque sí me pasó de cuenta, de hacer solo teatro, vino la primera telenovela y de repente tenía un pago mensual, grabar o no grabar, lo cual ese pago mensual pues me resolvía una serie de problemas cotidianos, ¿no? Además estaba mi hijo recién nacido, entonces me permitía. Yo cuando estaba haciendo, porque de repente me di una etapa donde hice mucha televisión, yo me cuestionaba, llegó un momento que dije, bueno, ¿y qué hacen los que hicieron mucha televisión y ahora no hacen? ¿De qué viven? Y la vida se encargó de decirme, te estabas preguntando, ahí te va la lección, ya no hay televisión, ¿no? Entonces de pronto fue digo, ups, ¿no? Y sobreviví porque empecé a hacer proyectos de carácter social y empecé a buscar las instancias y vendérselas al DIF y a Desarrollo Social y a la PGR, ¿no? Entonces empecé como a explorar esa vía y al final no me sentía mal porque seguía haciendo teatro, pues, o sea, seguía haciendo lo mío, es decir, haciendo teatro, nos becaron, y digo nos becaron porque vendíamos un proyecto y ese proyecto lo vendí y era para hacer un documental sobre este albergue y entonces pues de pronto yo tenía literalmente la libertad de hacer un documental cuando no tenía ni puta idea de cómo se hace un documental, pero pues tenía el recurso, que no era mucho, pero hice mi primer documental, ¿no? Chueco, derecho, como sea, ahí lo hicimos. Y pues quieras o no, tiene cierto sentido de lo que es hacer un documental porque los ves, porque los has hecho, etc. Entonces digamos que en 96 ahí viene como un primer parteaguas donde empieza a haber como más continuidad en términos económicos. Yo en ese entonces hice un pacto con el universo también porque vino la televisión, pero yo decía, yo lo que quiero es seguir teniendo este tipo de trabajo que me permite ganar bien y me permite tiempo libre. No quiero el protagonista porque quiero crear a mi hijo. Y entonces también rehuí o huí a esa tentación de poder protagonizar, que seguramente si me hubiera aplicado lo hubiera hecho. No lo siento un error porque hoy en día pues, mi hijo tiene 24 años y me siento tranquilo de que mi hijo no se queje de que yo anduve vendiendo revistas románticas diciendo que tenía relación con otras mujeres o con para vender ese tipo de cosas. Entonces mi carrera es limpia en ese sentido, mi hijo no tiene nada que reprocharme y hoy en día pues mi hijo es un adulto con el cual tenemos gratas conversaciones y hablamos del futuro y hablamos del presente y hablamos de series, aunque él es biólogo marino, pues lo trae en la sangre, entonces de pronto me picha algunas ideas que tiene y le digo, ok, no más que vamos como coautores. ¿Por qué, pa? Porque tú eres un huevón que no va a poner a escribir. Entonces, es una gran idea, pero sí, no solo una gran idea, hay que desarrollarla. Entonces, yo creo que el 96 es un año que marca mi vida. ¿Por qué? Porque llega mi hijo a este mundo, viene la televisión comercial, viene la expansión de TV Azteca, que ahí yo me subo a esa ola. Y pues veníamos muy bien. De hecho, creo que otro punto álgido podría ser el 2016, que es la primera telenovela que hago para Televisa, que uno podría pensar que las telenovelas no tienen mucha repercusión, pero resulta que parece ser que hay mucha gente, incluso gente que se dedica a esto, que ve las telenovelas. Sí, claro. Y ahí vino como
una serie de proyectos que me permitieron ganar bien e invertir esa lana en mis proyectos personales, ¿no? Entonces empezar a hacer maquetas, a hacer carpetas, a hacer todo. Y entonces eso me permitió darme ese. Y ahorita, este momento que el 2020 nos va a marcar a todos y yo no soy la excepción. Bueno, vamos a pasar a la etapa de tu nacimiento. Como todos ustedes saben, y si no lo saben, Enoc nació en Ciudad Insurgentes, o mejor conocido como La Toba, en nuestro estado de Baja California Sur. Aquí las respuestas van a ser un poco más cortas para irnos más rápidos, ¿no? Y te quiero preguntar, Enoc, cuéntanos cuál es el recuerdo que tienes de tu primera visión, de eso lo primero que viste en tu vida y que te acuerdas. Pues a mi madre abrochándome las agujetas. Y yo creo que ahí había algún problema edípico. Ok. Tu familia, tu padre, tu madre, hermanos, ¿eres el mayor? ¿Tienes más hermanos, hermanas? Soy el segundo, somos 6 en total. Somos 5 hombres y una mujer, Esmeralda, que falleció de esclerosis múltiple degenerativa. Y bueno, entre el penúltimo y el último hay 11 años de diferencia. Mi mamá le llama el pilón y es el más alto de todo, está arriba del 1,90. Y yo soy el segundo de esta problema. Hablando del carácter, ¿a quién te pareces más? ¿A tu papá o a tu mamá? Pues yo soy creo que el mejor resumen de la genética familiar, ¿no? Porque hay muchas cosas de mí. Sí, por ejemplo, gracias a los pómulos chihuahuenses de mi madre es que pude hacer a Villa, por ejemplo, ¿no? Pero hay muchas cuestiones de carácter que tienen que ver con mi padre. Hay muchas cuestiones de diplomacia que las mamé directamente de mi madre. Y también hay cuestiones de física, ¿no? Mis manos son las de mi padre, el pelo es de mi madre porque mi padre era calvo, mi altura pues tiene que ver con la suma de los dos porque soy más alto que mi padre. Entonces, yo creo que hay muchas cosas de mi abuelo también, las pecas en mi espalda, que mi abuelo paterno era extremadamente pecoso, en fin, hay muchas cosas que ahora en retrospectiva y gracias a la experiencia de haber sido papá, pues yo empecé a ver cosas de los patrones familiares y la información genética, porque al final del día mi hijo nació y 9 meses después conoció a sus tíos y había cosas que él replicaba sin conocer a su tío, que hacía cosas que hacía mi hermano Eloy, o sus manos eran muy iguales a las de mi papá, en fin. Entonces, yo no te puedo decir que soy más que uno que el otro, creo que ambos, mis padres y mis antepasados, conviven en perfecta armonía en mi ser. ¿Tienes algunas otras influencias como un tío, como tus abuelos, algo que te haya marcado de ellos? Mi abuelo Pancho, mi abuelo Francisco Domínguez, el padre de mi madre, creo que de mis familiares, fuera de mi primer círculo, que es mi padre y mi madre, creo que es quien más influencia ha tenido en nosotros. Murió cuando yo tenía 11 años, ¿no? Pero dejó honda huella en mí, en mi hermano mayor, al grado que, bueno, mi ópera prima pues está dedicada a él. No, ¿qué te gustaba de niño? ¿A qué eras aficionado? Pues yo de niño era aficionado al Shanghái. Uh-huh. No sé si tú jugaste Shanghái, Sí. ¿no? Yo allá lo aprendí en La Toba con esto. Jugábamos béisbol, éramos beisbolistas, teníamos nuestro equipo de segunda e iluminamos el terreno que estaba enfrente de la casa. Llegamos a jugar de noche y pusimos toda una instalación de focos. Ya sabes, no se veía un carajo, pero nosotros jugábamos de noche, que logramos tener nuestro propio campo iluminado, ¿no? Bien. ¿Cuál fue tu primera película preferida? Hablando de esos años, de la infancia, Sí, ¿no? sí, no, pues que eran varias, pero yo creo que los Jaguares se llamaban, que eran unos luchadores que andaban en motos y todo, que ¿A pasaban en qué el no circo. recuerdas de esa etapa de
tu vida? Pues en esa etapa yo vi muchas películas de luchadores, ¿no? La del Mil Máscaras, Blue Demon, todo, pero los Jaguares yo creo que me gustaban porque eran tres y nosotros éramos tres hermanos que íbamos y pues, al día siguiente fuimos a las luchas, entonces yo creo que por eso los Jaguares eran como mis favoritos. Muy bien. Ya un poquito más grande, te quiero preguntar, ¿el primer giro que dio tu vida, tú lo buscaste o se dio solo? No, sí lo busqué. Yo estudiaba la secundaria, nosotros íbamos mañana y tarde a la secundaria y la secundaria de La Toba era agropecuaria, ¿no? Y yo recuerdo, eso sí lo tengo claro, que un día me di cuenta que todos los que salían de la secundaria, pues la mayoría no llegaban a la prepa, que la prepa estaba ahí, y si llegaban, pues casi todos desertaban al primer año y la mayoría desertaban porque embarazaban a la novia, Okay. ¿no? Entonces era muy común eso, ¿no? Entonces, de pronto como que yo me di cuenta que pues yo no, que si me quedaba ahí, eso es lo que seguía. La gran mayoría no tenía problema porque pues tenían ranchos o trabajaban en los campos, pero mi papá era burócrata, entonces nosotros no teníamos como esa posibilidad. Esa fue la primera vez que yo me di cuenta que no me interesaba hacer la prepa ahí. Quise ser acuacultor porque nos dieron orientación vocacional, llegaron todas las prepas a hacer sus promociones a final de año y me interesó mucho la acuacultura. Llegué a mi casa y mi papá me dijo que no, que la prepa de La Toba era muy buena. Claro, significaba irme a La Paz, etcétera. Y entonces encontré que la normal tenía internado y dije, bueno, creo que el problema es que mi papá no me dice que sí, porque tiene que pagar casa, traslados, bla, bla, bla. Y llegué y le dije que quería ser profesor y ahí mi papá me aventó todo un choro de que el postulado, ser maestro, bla, bla, bla. Y yo así, ¿sí o no? Sí. Entonces, pues realmente mi papá solo me dio el permiso. Okay. Y ese fue, yo creo que gracias a ese miedo que me dio el no terminar pues como uno más embarazando a la novia y hasta ahí se acabó el corrido, fue lo que me estimuló y creo que eso es lo que me ha impulsado hasta el día de hoy. Muy bien, pues hemos llegado pues hasta tu etapa de nacimiento ahí en La Toba. Sabemos pues también que estuviste como maestro, ya lo mencionaste, que te marcó lo de los episodios en la sierra, ¿no? Pero finalmente vamos a pasar a una serie de preguntas que aquí sí copié de James Lipton, que hace en su programa, y estas son respuestas cortas, ¿no? Que se supone que después de haber entrado en tu subconsciente, vamos a observar qué respuestas tienes, ¿no? ¿Cuál es tu palabra favorita, Enoch? Progreso. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Mediocridad. ¿Qué es lo que te causa más placer? El sexo. ¿Qué es lo que más te desagrada? La gente hipócrita. ¿Okay? ¿Cuál es el sonido o ruido que más te gusta? La voz de mi hijo. ¿Cuál es el sonido o ruido que más te aborrece escuchar? Las voces nasales. ¿Cuál es tu grosería favorita? Ah, hijo de tu puta bomba y rebomba madre. Muy subcaliforniano, por cierto, ¿no? Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiera gustado ejercer? Ser ingeniero mecánico. Ingeniero mecánico. ¿Qué profesión nunca ejercerías? Auditor. Ok. Si el cielo realmente existiera como nos los ha pintado el cristianismo y te elevaras el día que murieras y al llegar allá te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera al llegar? Pásale, no, aquí recibimos puros chingones. Eso, muy bien. Bueno, pues de esta manera te quiero agradecer, hermano, el tiempo de esta entrevista. De verdad tenía mucha emoción por hacer esta entrevista. Quiero decirte que los subcalifornianos te admiramos por toda esta carrera de progreso que has tenido y te seguimos. Y por cierto, también sabemos que vas a entrar a una nueva etapa. Supimos que vas a dar una masterclass.
Te felicitamos por tu maestría, también porque ya eres buzo, ¿no? O en un tiempo acabas de tener tu certificación y por todo este gran personaje que has construido y que te ha costado y que parte por parte lo has colocado y hoy por hoy tenemos a un subcaliforniano del cual nos sentimos muy orgullosos. Muchas gracias, Enoch. No, pues gracias a ti por el espacio y felicitarte porque es la primera entrevista que me hacen para el Estado, que es una entrevista con que al menos estudiaron un poquito de qué diablos soy o qué diablos hago, ¿no? Y sobre todo para poder compartir esta experiencia de vida que seguramente, así como a mí escuchar a otras gentes ajenas me inspiraron y me dieron norte en la brújula de mi vida, pues supongo que alguno de los que escuche esto le generará alguna repercusión y probablemente decida tomar riendas de su vida en otra dirección. Entonces, sí te agradezco de verdad este trabajo de esta entrevista puntual, estructurada, porque pues eso también ayuda a que mis respuestas también sean en consecuencia y no nomás sea una improvisación de lo que me venga a la mente, que al final del día no me preocupa. Siempre vendrán cosas, pero sí te agradezco este esfuerzo por hacer una entrevista profesional y eso se agradece. Siempre, en cualquier escenario se agradece que tu interlocutor tenga esa aspiración y ese deseo de ser profesional en lo que hace, ¿no?